Un gusto recibirlos. El motivo de dirigirme a ustedes es saludarlos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Dirigentes de Marketing del Uruguay. Comentábamos que está duro levantarse a las 5 de la mañana en este tour que venimos haciendo semana a semana, pero es muy interesante. Saludo a las autoridades nacionales, ministros de Estado, directores, diputados, senadores. Saludo a los señores embajadores que hoy nos acompañan. Saludo a la prensa, muy amable, a los queridos consocios y particularmente a la precandidata a la presidencia de la República, hoy la única dama que está luchando por la presidencia, que es la ingeniera Carolina Cose, a la cual le devolvemos el aplauso. Nosotros la hemos recibido siendo presidenta de Antel en varias oportunidades, la recibimos como ministra de Industria y hoy como precandidata a la presidencia. Lo que le deseamos es el mayor de los éxitos. No es ser candidato a la presidencia, no es un tema menor, es un tema mayor, porque convergen dos corrientes. La primera, que estamos gozando de democracia y por eso vamos a tener elecciones y eso hay que respetarlo fuertemente. Y lo segundo, que quienes aspiran a ocupar el lugar de la presidencia lo aspiran con mucha responsabilidad y con mucha gente atrás que está también pendiente de lo que suceda para que nuestro país mejore, siga mejorando y entremos en un camino diferente al que muchas veces sucede y nos apaga. Pero todo eso nos lo va a decir la precandidata. Por tanto, yo lo que diría, testimoniar la presencia e invitarla, por favor, por la escalera, no como subí yo, a dirigirnos la palabra. Así que un nuevo aplauso para ella, así damos ánimo. Muchas gracias. Muy bien, le damos la palabra a la ingeniera Carolina Cose. Adelante. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por dedicar alguna parte de su tiempo, de su valioso tiempo para compartir esta jornada. Muchísimas gracias a ADM y bueno, me sumo a los saludos del presidente de ADM en este comienzo de la mañana. Yo voy a tratar de recorrer someramente cuál es mi propuesta rumbo a la candidatura a la presidencia del Frente Amplio, rumbo a las elecciones nacionales en octubre. Básicamente lo que voy a tratar de hacer es explicar conceptualmente y después con la mayor cantidad de ejemplos posibles un concepto que estamos introduciendo que es segunda generación de cambios. Nosotros pensamos que si hay una segunda generación de cambios es porque hubo una primera. Entonces, de lo que se trata, y para mí la primera generación de los cambios en Uruguay ha sido los 3 gobiernos del Frente Amplio. Lo que se trata en esta segunda mirada, en esta segunda época, en esta nueva época que creemos que enfrenta el Uruguay, es reconocer los avances que se han llevado adelante, los cambios cualitativos que han cambiado el panorama del país, tomar los puntos fuertes o las acciones positivas que se han llevado adelante y con una visión sistémica y renovada, generalizarlos y no hacer las cosas mejor, sino hacer cosas nuevas. Yo creo que los gobiernos del Frente Amplio a lo largo de estas 3 administraciones han demostrado que las cosas se pueden hacer mejor, siempre se tienen que hacer mejor. Nuestra propuesta es, además, hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque creo que estamos preparados. Y es así que esta primera generación de cambios, esta es una imagen de las Olimpiadas de Robótica de Ceibal del año pasado. Una imagen dice mucho más que 1000 palabras, pero esa imagen nos está diciendo de un ánimo colectivo y nacional que las cosas buenas que se han venido haciendo en su acumulación van construyendo. Ahí hay unos niños que no tienen miedo de soñar ser astronautas,
Bueno, ese cambio aspiracional es una de las cosas importantes que todos los uruguayos vayamos trabajando. Pero sin duda existen grandes reformas que se llevaron adelante. Yo voy a ser breve en esto porque hay profusa información. Reforma del sistema tributario, una reforma integrada de la salud, como nunca se había hecho antes en el país, que fue muy profunda. Un encare focalizado en políticas sociales en momentos en que el país estaba arruinado y donde, en conjunción con una seria política macroeconómica, se sacó a cientos de miles de compatriotas de la pobreza. Sin duda, ese fue un aspecto muy importante de estos periodos. También la reedición de los consejos de salarios como ámbitos de diálogo y de negociación tripartito, que son un elemento que estuvo disponible, estaba disponible en la ley, pero no eran convocados. Bueno, en una gran cantidad de esos consejos de salarios que tienen una gran flexibilidad por rubro y por subrubro, realmente yo creo que se ha ido construyendo más democracia. La democracia no se construye solo votando, hay que construirla todos los días con nuestra acción cotidiana. Y sin lugar a duda, en lo que se refiere a educación, la tan mentada y para mí querida educación de nuestro país, sin lugar a dudas hay algunos hechos que son inevitable ver. La Universidad de la República en el interior del país y no en un punto del interior, en una gran cantidad de lugares del interior, en Salto, en Rivera, en Tacuarembó, en Rocha, en Maldonado, en Paysandú, seguramente me estoy olvidando de algún lugar. La reciente incorporación de la UTEC, acompañando a la universidad en algunos lugares, también en el interior. El enorme aumento de la tasa de inscripción de la matrícula en la UTU, con una oferta renovada, la generación de polos tecnológicos de UTU en muchos lugares, como por ejemplo en Rivera, que es uno de los que conozco, en el mismo predio, compartiendo el predio con la UDELAR y con la UTEC, pero no solo compartiendo el predio, sino compartiendo de alguna manera la trayectoria educativa, en el sentido de que hay acuerdo de que, por ejemplo, si una institución en ese predio arma un laboratorio de física, las otras dos lo que hacen es, cuando van a invertir en física, invertir en ese laboratorio y no generar 3 laboratorios. Esa clase de políticas son las que se han venido llevando adelante con una gran respuesta de la ciudadanía, porque como en todo, y yo estoy convencida de esto, la infraestructura va primero y las cosas suceden después. Hay ciertas interrogantes de si no hay que esperar para construir infraestructura. Yo creo que la construcción de infraestructura, y ahora estoy hablando de infraestructura del conocimiento, infraestructura educativa, viene primero y después las cosas suceden. Como lo demuestra la enorme cantidad de familias que tienen un primer hijo o hija universitario. Decenas de miles de familias que tienen esa gran oportunidad, ¿verdad? Porque eso, el que en una familia haya una primera generación universitaria, es seguramente una de las políticas de inclusión más fuertes. Creo que entonces tenemos condiciones generadas para enfrentar nuevos desafíos. Estamos enfrentando una nueva época. Hoy no es el 2005, no tenemos los graves problemas que teníamos ahí, no tenemos 1 millón de personas en la pobreza, pero tenemos otros problemas. Y también tenemos otros desafíos merced a esta acumulación de logros que hemos tenido, ¿verdad? En particular, tenemos una situación regional y mundial compleja desde varios aspectos. Tenemos una situación regional y mundial que no es del todo favorable a la cartera de productos que nosotros producimos, y eso impone enormes esfuerzos. Bueno, entonces hay desafíos y hay oportunidades.
Hay algunos temas de infraestructura que también creo que hay que resaltar, porque en estos años se ha construido infraestructura física que tiene que ver con carreteras. Es indudable el avance que ha habido en carreteras. Es indudable lo que va a significar en logística y en infraestructura la construcción del ferrocarril central, pero también hemos construido infraestructura para la energía, que nos ha hecho menos vulnerable y que nos ha permitido tener el seguro de que frente a los vaivenes climáticos el Uruguay no tuvo que invertir 100 o 200 millones de dólares más como hubiéramos tenido que hacer si no hubiéramos cambiado la matriz energética. Y también hemos construido, por supuesto, infraestructura para el mundo digital, porque la economía en el mundo es digital. Las empresas más grandes del mundo son del mundo digital y las actividades digitales traspasan y atraviesan cualquier actividad, cualquiera. El grado de tecnificación de todas las actividades es altísimo, pero el mundo digital se ha desarrollado a niveles que exceden el uso de máquinas en los trabajos, sino que apuntan al cambio de los modelos de negocio y al cambio profundo de las formas de producir y de las formas de vender. En ese sentido, Uruguay se preparó bien, se tiene que seguir preparando. Después de construir infraestructura de telecomunicaciones, data center, fibra óptica, cable submarino, Antel Arena y muchas cosas más, una gran cantidad de inversiones se acercan a Uruguay, y inversiones que se acercan por otros motivos encuentran en esa infraestructura más seguridad para instalarse. Pero lo más importante es que estas infraestructuras preparan a las generaciones jóvenes a los trabajos por venir. También hemos generado condiciones económicas favorables para el desarrollo del trabajo y del empleo, y nos quedan una enorme cantidad de desafíos porque el mundo no es el mismo, las condiciones cambiaron, las condiciones favorables que impulsaban junto con una política seria el desarrollo económico pasaron a ser desfavorables, y yo creo que este gobierno ha logrado pilotear este país con viento en contra para que eso no produzca un retraso, pero de cualquier manera esto me anima a plantear que está muy bien, que tenemos que seguir con una política económica seria, una política macroeconómica responsable, pero tenemos que agregar nuevos elementos. Tenemos que agregar nuevos elementos porque la realidad los está agregando. En el Frente Amplio tenemos un único programa de gobierno que nos da el marco para realizar propuestas. Es un programa de gobierno que se trabaja mucho, se trabaja desde las bases del Frente Amplio, en los barrios, en nuestros comités, desde los sectores, se discute en un congreso y posteriormente se vota. Es un programa de gobierno muy trabajado que nos da el marco para elaborar propuestas concretas. También me parece importante resaltar una frase que decía Seregni el 26 de marzo de 1971 en el primer discurso que dio, cuando recalcaba que la gran diferencia, decía él, es que nuestro programa de gobierno no es un enganche electoral, es el conjunto de las ideas que queremos y vamos a realizar. Y eso ha sido. Esto me parece importante detenerme un minuto porque creo que uno de los capitales intangibles, importantes del Frente Amplio, es que cuando llega al gobierno no olvida su programa, atiende su programa. Podemos pensar que avanza más en un sentido, avanza más en determinadas áreas, avanza menos en otras, pero lo que no se puede decir es que se desentiende de lo que escribió. Y eso para mí es un valor de credibilidad importante. Para una segunda generación, en el marco de este programa, nosotros
tenemos un conjunto de propuestas, yo no las voy a decir todas, pero voy a tratar de aterrizar algunas. Por un lado, tenemos un tema importante en el mundo, importante en Uruguay, muy desafiante, que es la protección del medio ambiente. Esa protección del medio ambiente puede invitarnos al quietismo, a no hacer nada, o puede invitarnos a hacer cosas nuevas. Y yo tomo esa invitación, dejar de pensarlo como una traba y pensarlo como una oportunidad. Y de ahí se disparan una cantidad de acciones que además son corrientes que se están llevando adelante en el mundo. Por ejemplo, la adhesión a la economía circular, que es ni más ni menos que salir del paradigma de compro materia prima, uso y tiro, a otro paradigma donde reduzco la cantidad necesaria, reduzco el consumo de energía con técnicas de eficiencia energética, reutilizo materia prima y reciclo todo lo que puedo. O sea que es más que circular una estrategia esférica. Esto parece un tema de ciencia ficción, no lo es. Yo voy a contar antecedentes que hay en el país. Cuando inicié mi tarea como ministra en este periodo, el presidente puso sobre la mesa el problema de la contaminación del río Santa Lucía y generamos, está acá la ministra del Medio Ambiente, generamos un equipo de varios ministerios para atender los distintos aspectos de este tema. Y en lo que me tocaba a mí, en la parte de industria, había unas 24 industrias en la cuenca del río Santa Lucía y generamos un programa de acompañamiento muy estrecho a esas industrias para que fueran tomando técnicas de economía circular y la verdad que fue un éxito. La verdad que fue un éxito. Se hicieron programas primero de capacitación, después de diagnóstico, después aplicaron a concursos en fondos no reembolsables para adquirir la tecnología que pudieran necesitar para culminar sus procesos. Por eso es que lo planteamos, esto que funcionó bien, justamente como decía al principio, tenemos la oportunidad de en una nueva visión hacerlo sistémico, porque este programa de industrias que tienen problemas con tecnologías y formas de producir un poco quedadas en el manejo de los residuos, lo tenemos que parar. La forma de pararlo no es cerrarlas, la forma de pararlos es promover que cambien su forma de producir. Y al cambiar la forma de producir, los puestos de trabajo en estas industrias necesitan más calificación. Entonces también estamos promoviendo levantar el nivel de los trabajadores y eso necesita capacitación. Entonces, arrancando por una punta hay una serie de engranajes que empiezan a moverse que realmente suma positivo. El otro tema que me parece importante es, y en esto también hay experiencias puntuales que me animan a hacer una propuesta más general, el tema del consumo. Pepe habla, voy a citarlo a él porque es irrepetible como explica estas cosas, ¿no? Pepe, por ejemplo, habla de un problema de cambio cultural que todos reconocemos y que está directamente relacionado con un afán consumista. Bien, eso es innegable que es así. Resulta que en este afán consumista, y acá empiezo yo, no solo está mal porque nos puede hacer daño culturalmente, que nos hace daño, sino que también nos hace daño a la salud. Y entonces la protección del medio ambiente también está vinculada a cuidar la salud. Y promover un consumo responsable también está vinculado a construir cultura y en última instancia también está vinculado a deshacerle escenarios a una sociedad violenta. Entonces me parece, y esta es una de las propuestas que tenemos, que el Estado debe liderar una campaña de promoción de consumo responsable a través de medios que ya tiene, como los recibos, las facturas, los mensajes. Una campaña
que no sea agotadora, una buena campaña promoviendo modos de consumo responsables. ¿Esto no lo hicimos nunca? Sí, también tenemos experiencias puntuales que nos anteceden, que me permiten decir, ¿y por qué no generalizamos esto gradualmente a otros rubros? Por ejemplo, la eficiencia energética. Durante todos estos años desplegamos una política de eficiencia energética que es una política de consumo responsable. Y funciona muy bien. Y funcionó muy bien en los centros educativos, donde vimos que maestros, profesores, niñas, además de hacer el proyecto para su escuela o para su liceo, que después financiábamos para que lo hicieran realidad, hacían toda una serie de actividades de difusión de por qué había que ser cuidadoso con la energía. O sea, estábamos construyendo cultura. Eso mismo lo tenemos que hacer en otros aspectos, en los aspectos de alimentación, en los aspectos de usos y costumbres. Así que esa es otra propuesta concreta que tenemos, que también apunta al consumo responsable. Ni hablar, referido al medio ambiente, de la enorme posibilidad que tenemos de aprovechar ventajas competitivas que tiene nuestro país, por ejemplo en el mundo digital, para poder desplegar proyectos con Internet de las cosas que nos permitan un monitoreo en tiempo real de todos los valores y, por lo tanto, acciones de mitigación o punitivas mucho más rápidas y efectivas. Y de esto no estoy hablando en teórico, porque también en aquel proyecto de Santa Lucía llegamos a instalar, en conjunto con el LATU y Antel, sensores, boyas con sensores, y con lo cual la gente adquirió mucho know-how en cómo hacerlo, que nos permiten tener valores en tiempo real de las condiciones del agua, ¿verdad? Así que creo que ahí también hay una enorme oportunidad. Y introduciendo estas cosas, en realidad lo que estamos introduciendo son nuevos trabajos, porque la instalación de sensores la tiene que hacer alguien, la programación la tiene que hacer alguien, la promoción de los modos de consumo más responsables lo tiene que liderar el Estado, pero muchas otras empresas se pueden sumar. Y eso va generando nuevos puestos de trabajo. Otro aspecto en el que me voy a detener algo es con respecto al tema de la vivienda, que es uno de los grandes desafíos y donde nuestro programa tiene metas muy ambiciosas. Acá también hay que basarse en la tarea ya desplegada, en los avances variados que se han tenido en la política de vivienda. Por eso mismo, creo que estamos en condiciones de empezar a considerar cosas nuevas. Yo voy a expresar algunas preocupaciones y algunas ideas. Parece un poco indetenible e innegable la aparición de nuevas tecnologías de construcción y por su bajo costo en temas de materiales, en temas de la propia tecnología, cada vez van a ser seguramente más adoptadas en la construcción del Uruguay. Ahí surgen muchos desafíos, en particular me quiero referir al de la capacitación de la mano de obra en el uso de esas tecnologías. Bueno, eso me parece que es probable que nos dé una oportunidad de hacer énfasis en eso para que nuestra gente de trabajo esté preparada para poder trabajar con esas nuevas tecnologías. Aún así, esta lámina la elegimos porque presenta desafíos en otros aspectos. Para empezar, tiene en la misma construcción varias tecnologías mezcladas. Hay ladrillo, hay steel frame, ¿verdad? Eso me parece un concepto interesante. Y también hay una tipología diferente de la vivienda. Es distinta la distribución del hogar en estas viviendas. Nosotros estamos trabajando con tipologías, no sé de qué años, Eneida, pero de hace muchos, ¿verdad? Y las familias cambiaron, la vida cambió, los hábitos cambiaron. Quizás podría ser una muy buena oportunidad de participación nacional. Me imagino algún concurso nacional importante trabajando en
nuevas tipologías de vivienda para salirnos un poco de un dormitorio, una cocina, un baño, un living. Que no sé si a las familias nuevas, a las nuevas estructuras, y en el mundo desarrollado lo que se ve es otra cosa. Entonces me parece que ese es un tema que también tendremos que incorporar, ¿verdad? También un tema que me preocupa es que creo que la innovación no debe detenerse en la puerta de ninguna disciplina. Y nosotros tenemos, en principio, yo no soy experta en el tema, pero en principio me parece que tenemos dos cuestiones que nos pueden empujar, como que nos están desafiando a innovar. Uno es la madera. Somos el país de la madera y no tenemos una industria fuerte de procesamiento mecánico de la madera. Y no tenemos líneas de investigación científica alrededor de la madera. Y tampoco tenemos una política fuerte de construcción en madera. Y tenemos muchos prejuicios. Y yo ahí veo una oportunidad. Yo he tenido la oportunidad de visitar a Finlandia y ver el enorme despliegue de investigación científica en madera que me han permitido a mí, que no sé nada del tema, ver estructuras que parecen metal y son de madera. Y eso es investigación científica. Con el proyecto de UPM, en la negociación, nosotros logramos destinar, aunque la empresa destinara un fondo de 1 millón, no me acuerdo si es 1 millón o 1,5 millones, pero pongámosle que fuera $1 millón por año durante 23 años, a generar un centro tecnológico en el centro del país. Y de ahí desplegar una serie de iniciativas, varias de ellas de promoción de la investigación científica. Pero creo que no alcanza con eso. Nosotros tenemos una Agencia Nacional de Investigación e Innovación que creo que debería tener un área destinada a promover proyectos de innovación y de investigación en madera. Y lo mismo con el ladrillo. ¿Por qué? Porque son materiales autóctonos, son materiales que sabemos fabricar, son materiales que dan mano de obra. Y son materiales que fueron objeto de una brutal innovación a manos del ingeniero Dieste, con una nueva técnica constructiva, con cosas maravillosas. Eso quedó en eso, en las obras de Dieste. Y no hemos tenido como país, una continuación de ese hito que fue Dieste. Sé que en otros lugares del mundo, incluso en América Latina, hay gente que continúa eso. Y nosotros no. Entonces creo que también en la ANI tiene que haber un fondo para promover la innovación ahí. Entonces la mezcla para vivienda es nuevas tecnologías, sí, nuevas tecnologías de construcción, porque son más económicas, porque la realidad es la que manda, capacitar a nuestra fuerza de trabajo, pero no quedarme en eso, tomar lo que es autóctono e innovar para lograr nuestras nuevas tecnologías. Bien. Acá, por ejemplo, hay, esto creo que es de París, una construcción en altura en madera. Lo puse como para que ver que se puede, ¿verdad? Bueno, en cuanto a política económica, yo creo que la política económica que hemos tenido, como dije, es confiable, seria, responsable, profesional, y para mí forma parte de la tapa del manual, hay que seguir así. Pero sí creo que hay que enriquecerla con otros elementos. Creo que justamente, como hablaba al principio, tenemos viento en contra y por lo tanto tenemos que tener una política anticíclica. Y esa política anticíclica se construye de muchas formas. Una de las formas es la promoción de la inversión pública. La obra pública como generador rápido de trabajo no tan calificado, como generador de desarrollo, obra pública que sea necesaria, obviamente, no construir por construir. Infraestructura diversa, por ejemplo, yo creo que hay que terminar el proyecto de fibra para el hogar. Esa es una obra pública que hay que terminar. Y suma positivo por todos lados, pero por todos lados.
generación de trabajo, una consolidación de Uruguay en el mundo digital impresionante, inclusión, oportunidades. Bueno, vamos a tener una cantidad de obra pública necesaria. Por ejemplo, tuve reunión hace muy pocos días con productores agropecuarios que me planteaban la necesidad del uso de bitrenes para disminuir los costos de los fletes. Y parece razonable. La pregunta es si nuestras carreteras están todas preparadas para los bitrenes. No lo sé, lo vamos a estudiar, pero sin duda eso va a requerir obra pública. Y es una obra pública que va a ser necesaria porque va a estar destinada a bajar los costos de la producción nacional. Bien, hay que construir obra pública. Si la construimos con fondos del Estado, afecta el déficit fiscal por cómo se contabilizan las cosas. Cuando esto lo ven los empresarios, dicen, esto es de locos, ¿cómo si hago una inversión la tengo que computar toda junta? Si en una empresa uno la va... Bueno, es así, en la contabilidad pública se computa toda junta, por eso es tan complicado. Bien, ¿cómo hacemos? Bueno, yo creo que tenemos elementos que ya hemos utilizado y que tenemos que poner sobre la mesa para mejorarlos y para generalizarlos. Hemos utilizado las PPP, hemos adquirido experiencia y enseñanzas en el uso de la PPP y sabemos que hay una cantidad de cosas que hay que cambiar. Tenemos que acortar los tiempos con pragmatismo. Tenemos que lograr trabajo integrado, no que las PPP las maneje un área de un ministerio. Yo creo que tiene que haber un equipo de PPP interministerial para reducir los tiempos, para abatir la burocracia, y creo que además hay que introducir algunos cambios cualitativos. Por ejemplo, me parece que en los pliegos debería aparecer un compromiso en el pliego de cuándo se va a hacer la adjudicación. Porque los tiempos del que se presenta una PPP y es del exterior y está esperando por la comisión adjudicadora y los estudios y no sé qué, le da como una incertidumbre. Bueno, estoy poniendo ejemplos. Otras cosas que podemos mejorar es que en vez de lanzar una PPP por 40 millones, otra por 30, otra por 100, la clase de riesgo que estamos pidiendo para que se asuma esto, lo van a tomar gente con espaldas que en general va a ir por proyectos mucho más grandes. Bueno, hay que pensar si no hay que armar un pool de PPPs y salir a buscar con ese pool los capitales que apalancarán eso y después se consorciarán con empresas locales en Uruguay. Solo eso cambiando algo que ya tenemos. Otra cosa que ya tenemos es la experiencia que se hizo con el mercado de capitales minorista, que se hizo, por ejemplo, en el proyecto, uno de los proyectos de UTE de energía eólica, donde se vendieron acciones y esas acciones en 24 o 48 horas se habían comprado todas. Nosotros tenemos elementos para pensar que hay una capacidad de ahorro nacional que no tiene una propuesta nacional donde ubicarse. Y por lo tanto creemos que habrá que ver qué proyectos son pasibles de encararlos así o qué partes de qué proyectos son pasibles de encararlos así. Y con eso vamos a disminuir la cantidad de dinero público que se tiene que poner y por lo tanto vamos a disminuir el impacto en el déficit fiscal. Por otro lado, otro elemento más. Yo estos elementos los estoy dando para que se entienda el tono de la propuesta, ¿verdad? Capaz que no son estos elementos y son 20 más o son otros. Y en ese sentido, el otro elemento que creo que puede ayudar es el uso de los activos del Estado para apalancar inversiones. El Estado tiene una cartera de activos que subutiliza o no utiliza. Bueno, vamos a estudiar con un ojo de inversión pública cómo pueden esos activos, no sé cómo, vamos a estudiarlo, cómo pueden apalancar inversión pública. Bien, por otro lado, hablando de la política económica, yo creo que el déficit fiscal es un indicador muy importante que tenemos que cuidar mucho, pero creo que como todo en la vida,
si uno tiene un solo camino de aproximación, está muy limitado. Yo creo que hay que reducir el gasto, que ese esfuerzo hay que hacerlo, pero también sé en la realidad que magia no se puede hacer, porque un enorme porcentaje del gasto está destinado a educación, a seguridad, a salud. Por lo tanto, se puede reducir. ¿Se puede mejorar la calidad del gasto? Sí, yo creo que siempre se puede mejorar la calidad del gasto, ¿no? Pero no podemos ir solo por ese camino. Tenemos que ir también por un camino de crecimiento. Y para crecer tenemos que crecer distinto, como lo demuestra la historia reciente. Para crecer tenemos que diversificar nuestros productos, enriquecer la matriz productiva. Enriquecer la matriz productiva con nuevos rubros. Y para que esos nuevos rubros puedan florecer, esos nuevos rubros ya tienen gente capacitada en Uruguay, porque los más jóvenes en nuestro país son los que están mejor capacitados para esos rubros del futuro. El problema son los que están en el medio. Y por eso hay que transitar una transición donde la inversión pública es muy importante, para generar esa transición de trabajo al tiempo que se despliega una fuerte campaña de capacitación de trabajadores para que se vayan adaptando a nuevas formas de trabajar. Bueno, por suerte la educación es un tema central para nuestro país. De verdad por suerte, porque hace tiempo no lo era. Hace tiempo era la cenicienta la educación. Y solo algunos teníamos la educación en nuestro corazón. Y por suerte, lo digo con todo el corazón, todos los uruguayos y las uruguayas nos preocupan y nos ocupan cosas de la educación. Yo creo que este es un punto que me apasiona y como presidenta de Antel, ya trabajando en la Intendencia y como presidenta de Antel y como ministra, siempre he trabajado y he tratado de entender en cada proyecto qué lugar necesitaba yo que tuviera la educación. Así que conozco muchos aspectos de la educación. No sus autoridades, que también las conozco, sino centros educativos, docentes, fenómenos que suceden. Y acá me parece que primero tenemos que estar agradecidos con nosotros mismos de tener décadas acumuladas de una educación pública, que es la que forjó la economía, la democracia de nuestro país, y es la que tenemos que atender muy bien porque es garantía de igualdad, garantía de crecimiento personal, de oportunidades, de que los niños lleguen a ser el primer universitario de su familia, y es cobijo cultural, cobijo de estar a salvo, ¿verdad? En la educación creo que tenemos que separar los temas administrativos que nos enmarañan y no nos dejan ver la realidad y los temas importantes de la educación, y resolver los temas administrativos con criterios administrativos usando las ventajas competitivas de nuestro país. Ejemplo, enmarañarnos en la adjudicación de horas de los docentes es un tema administrativo y nos impide discutir los temas importantes. ¿Para qué queremos educar? ¿Para qué mundo queremos educar? ¿Cómo queremos educar? ¿Qué queremos que sean capaces los seres humanos cuando salgan de la educación? ¿Qué competencias tienen que tener? ¿Qué armas tienen que tener para moverse en un mundo que lo único que hace y que va a seguir haciendo es cambiar? ¿Cómo queremos que defiendan la democracia? ¿Cómo queremos que quieran a su país? Esas son las cosas importantes para discutir en la educación. Por lo tanto, fortalecerla, llevar a 7 horas a todas las escuelas, no requiere el doble de presupuesto ni el doble de edificios. Lo hemos estudiado. Con un estudio de prefactibilidad se puede realizar, requerirá algo de dinero, no me cabe duda, pero es realizable. Y con esto, los niños de todos los barrios pueden estar más horas en las escuelas. Estamos dando una mano a situaciones de violencia en el hogar, estamos dando una mano a los niños, ¿no?
Estamos dándole una mano a las mujeres jóvenes que quieren trabajar y no pueden porque no tienen dónde dejarlos. O sea que cada acción que planifiquemos en realidad tiene que ser a varias puntas. Estoy convencida además que la educación tiene que tener una fuerte impronta en educación en ciencia. No porque sea un tema que me resulte natural, sino porque sin ese tema Uruguay no tiene futuro. Estoy convencida, es lo que marca el mundo. Lo cual no quiere decir no hacer énfasis en las humanidades, porque como muy bien dice Harari en su libro de las 21 lecciones para el siglo XXI, hoy más que nunca las humanidades van a tener que estar a la altura de las cosas y de los problemas, porque hoy más que nunca los problemas éticos que se nos van a empezar a presentar con el uso de la tecnología requieren soluciones que vienen del lado de las humanidades, de los expertos en leyes, por ejemplo, de los expertos en filosofía, de la gente que entiende sobre psicología y que puede ayudarnos a que en este nuevo mundo los trabajadores encuentren sanamente el lugar correcto para desplegarse. Pero sí tiene que haber una fuerte impronta en ciencia y para eso tenemos que proveer a los docentes de una formación universitaria de calidad. Por ejemplo, voy a tratar de acelerar, pero realmente me parece que tengo que dar este ejemplo. Por ejemplo, yo no sé cómo están enseñando ahora y voy a poner un ejemplo que capaz que ya lo están haciendo así y lo retiro si es así. ¿Se acuerdan en el liceo cuando nos enseñaban a resolver ecuaciones, dos variables, dos ecuaciones con dos incógnitas? X e Y había que hallar y nos ponían el problema de que cuánto costaba el kilo de papas y el kilo de zanahorias, porque Juancito iba, compraba 3 de uno y 4 de otro, y el otro iba y compraba 20 de uno, y uno armaba las ecuaciones y lo resolvía. Lo que estábamos haciendo era hacer operación con matrices, pero no sabíamos que estábamos haciendo operación con matrices. Es eso lo que estábamos haciendo. Cuando en Google se hace reconocimiento de imágenes, lo que se hace es los algoritmos que están detrás de eso están operando con matrices de ceros y unos, enormes. Y yo me pregunto, en el mundo actual, me parece que es importante que el docente, sin ser un especialista en reconocimiento de imágenes, tenga los elementos para entender que la tecnología que nos rodea, con la que dormimos, la que nos despierta, la que consultamos qué clima va a ser, la que le ponemos el calendario, la que le pedimos que nos traduzca, toda esa tecnología está basada en operación con matrices, por ejemplo. Entonces, me imagino que, aunque no pueda enseñarlo así, va a encuadrar cómo enseña lo de las dos ecuaciones con las dos incógnitas distinto, ¿verdad? Entonces, por eso me parece tan importante darle elementos y formación de calidad en la materia, no solo en pedagogía, en la materia, para que tengan elementos para desplegar su capital docente. Bueno, me estoy extendiendo demasiado. En salud hemos trabajado mucho este tema también. En salud hemos avanzado muchísimo en la reforma integral de la salud y quedan cosas por hacer. Yo en estas recorridas que hago por el interior visito los hospitales y la verdad que emociona ver el nivel en que están, de calidad, de profesionalidad, y tienen otros problemas. Bueno, hay algunos problemas que tienen, como por ejemplo la falta de especialistas en el interior, que tenemos que pensar seriamente si las nuevas tecnologías no pueden ser una gran ayuda. Y yo creo que sí. Y para eso tengo experiencias anteriores pequeñas, como me miran cabeceando de allá, como una experiencia de telemedicina que se realizó en Cerro Largo o una de telemedicina que se está realizando ahora con el Maciel, con los médicos. Entonces,
nuestras ventajas competitivas, vamos a encauzarlas en solucionar, por ejemplo, el problema o una parte del problema de la falta de especialistas. Hay proyectos que se pueden, hemos propuesto proyectos de despliegue nacional, como un proyecto nacional de rehabilitación, que atendería a víctimas de siniestralidad vial, víctimas de adicciones, víctimas de violencia doméstica, y que yo concibo no como un proyecto de asistencia, sino como un proyecto que también genere puestos de trabajo nuevos. Porque de vuelta, acá tenemos las capacidades de construir cosas que ayuden a esto, como por ejemplo prótesis, porque hemos capacitado a toda nuestra juventud en el manejo de impresoras 3D, y en el manejo de programación y en el manejo de robótica. O sea que las condiciones para fabricar prótesis en Uruguay están. Entonces, y muchas otras cosas que se pueden hacer en un proyecto nacional de rehabilitación. Bueno, de esto les comenté ya, del agro y del cuidado del medio ambiente. Con respecto a las políticas de género, sociales, sin duda han tenido un rol muy importante en el alivio de la indigencia y en la reducción de la pobreza, y creo que llegó el momento de una segunda generación para mejorarlas. Creo que tiene que haber una fuerte consustanciación con la política productiva. Fuerte consustanciación. Porque si nosotros no logramos que la gente que asistimos se incluya efectivamente en el mundo del trabajo, no vamos a poder lograr que atraviesen el círculo en el que están y puedan tener ascenso social. Y para que se incluyan en el mundo del trabajo, además de generar obra pública, ¿verdad?, además de hacer todas las iniciativas de capacitación, nosotros tenemos que mirar con esa óptica la actividad de las políticas sociales. Pongo un ejemplo, también anterior. Mujeres que salen de violencia doméstica, para las cuales uno de los elementos limitantes en el ejercicio de sus derechos es no tener trabajo, es no tener autonomía económica. Problema. Segundo problema, hogares colgados en UTE, que consumen 4 veces más que los hogares que están regularizados y que además a riesgo de vida porque las instalaciones internas son un desastre. Bien, generamos un programa con INEFOP, juntamos varias instituciones, UTE, INEFOP, el Ministerio de Industria, y generamos un programa para capacitar a un conjunto de mujeres saliendo de violencia doméstica en electricidad. Y logramos que UTE las contratara para hacer las instalaciones internas de los hogares colgados que se iban regularizando. Eso es consustanciar política social con política productiva. Resolviendo nuestros propios problemas, generar fuentes de trabajo. Al tiempo que vamos generando fuentes de trabajo, como decía hace un rato, independientemente. Cosas que tenemos que racionalizar, una enorme cantidad de programas de atención a la infancia, que está muy bien. Yo creo que eso hay que juntarlo para ser más efectivos en el uso de esos programas. En este gobierno lo hicimos en el caso de pymes. Bueno, hay que hacerlo, me parece, con los programas de atención a la infancia, porque ahí tenemos que tratar de lograr de ser lo más efectivo que se pueda hacer. Porque ahí Uruguay se juega todo. Y hemos avanzado mucho en la atención de la infancia, con cifras, por ejemplo, en salud, que son las que la OCDE se pone como meta para el 2025. Bueno, pero tenemos que seguir porque hay otros temas, ¿verdad? Lo mismo en políticas de género. Bueno, esta es una foto de la realidad esa que les comentaba. En políticas de género se ha avanzado mucho. Yo creo que todos los rincones donde haya desigualdad, sea en género, sea por pobreza, sea por territorio, sea por pertenencia étnico-racial, sea por lo que sea, son rincones en los que hay que trabajar
dar oportunidades de trabajo, porque estamos mejorando la sociedad. Una sociedad con desiguales no es una sociedad sana. Y creo que estas políticas de género, donde hacemos perder a las niñas el miedo de estudiar disque carreras de varones, es muy importante. Es muy importante para el ejercicio de la felicidad, de buscar en la vida la felicidad y no tener nunca una limitación. Esto no es para mí, es para un varón. De tener derecho a la felicidad. Se trata de eso y por eso me parece que hay que seguirlo haciendo razonablemente, buscando oportunidades, resolviendo problemas, ¿verdad? Por último, quiero hablar de seguridad. Este es un tema muy hablado, muy manido. Es una preocupación de los uruguayos. Yo creo que tenemos un problema en seguridad. Y cuando lo digo, siempre pido la oportunidad de explicarlo. Porque uno puede tener un problema porque no hizo nada, o puede tener un problema porque la cosa es muy compleja y mientras uno va haciendo, la realidad también va cambiando. Y a veces las velocidades de cambio no son las mismas. La forma del delito sin duda cambió. Sin duda cambió. Varios mitos que podríamos tener antes, yo creo que fueron destruidos o que no son más válidos. Capaz que antes pensábamos que cambiando el sistema económico, naturalmente la criminalidad iba a desaparecer. Y bueno, se demostró que no, porque generamos crecimiento económico y eso no ha pasado. Y otros países han cambiado los sistemas y la criminalidad sigue existiendo. También pensábamos que el que delinque para comer, seguramente hay gente que lo hace para comer, pero no son el problema. Y estamos en formas de delito que corrompen la sociedad porque corrompen el tejido social, destruyen familias y atraviesan todas las clases sociales. Todas las clases sociales. Y todos los territorios. Por lo tanto, es un nuevo problema donde yo creo que las cosas que hicimos, preparamos, son una base para seguir preparando, pero también las cosas que hicimos bien, tratar de hacerlas sistémicamente y generalizarlas. La forma de trabajar de algunos operativos exitosos lleva un tiempo. Está el ministro acá, yo sé que lleva un tiempo. Y creo que el esfuerzo tiene que ser nacional. Este es un problema nacional, no es un problema de un ministerio. Y yo no estoy hablando de que no haya responsables de las cosas. Estoy hablando de que entendamos la profundidad de las cosas. Creo que es un problema nacional que dentro del Poder Ejecutivo mi propuesta es, se tiene que encarar poniendo en el centro el tema y no de quién es el tema. Y generando un proyecto integral de atención a este tema. Porque las cosas pasan en la realidad, pasan en los barrios, no pasan en un escritorio. Los problemas están ahí. Ahí, esa recorrida en el territorio no la puede hacer una sola institución, porque no tiene las capacidades para hacerla. Hay que saber entrar a un asentamiento, hay que saber manejarse y tratar en un asentamiento. Y no lo estoy diciendo peyorativamente para nada. Lo estoy diciendo porque es otra realidad. Otra realidad. En el Plan Juntos, en todo el trabajo que se realizó en el Plan Juntos,
con el que yo cooperé como presidenta de Antel en la medida de nuestras posibilidades, yo descubrí que había gente que no sabía lo que era un water. Y me sentí orgullosa de que un país estuviera desplegando el plan Juntos e incorporando a esa gente en la construcción de su futuro, no regalándole la vivienda. Pero son realidades distintas que hay que saber encarar. Tienen que entrar ahí gente capacitada y no de un solo lugar. Tiene que haber un trabajo integrado, planificado, pero integrado. No andar pidiendo permiso arriba todo el tiempo para ver cómo se hacen las cosas. Tenemos que también aprender a trabajar en proyectos y en equipo. Con presencia de gente que sepa del trabajo social, con presencia de gente de la salud, con presencia de gente del Ministerio del Interior, con presencia de gente de la educación, por favor. Si tendremos que rodear a las escuelas. Y no sé si no tiene que haber presencia de gente del área productiva, porque recién hablábamos del trabajo como un elemento. Con presencia de gente del área de vivienda, revisitando conceptos anteriores también. Yo me pregunto, para regularizar un asentamiento, es una pregunta, no tengo la respuesta, pero me gustaría que se discutiera. Para regularizar un asentamiento, ¿tengo que aplicar las mismas reglas urbanas del resto de la ciudad que creció en otro momento, de otra manera, y son reglas urbanas que tienen décadas, cuando me encuentro con un crecimiento distinto? No lo sé, pero creo que hay que estudiarlo y hacerlo. Entonces, creo que eso es lo que pienso con respecto a seguridad. Creo que la represión tiene un lugar, sin lugar a dudas, un lugar limitado por la Constitución y los derechos. Estoy en contra de la reforma de la Constitución que plantea el senador Larrañaga, porque creo que reformar la Constitución... Tiempo cumplido. Ya termino. Creo que reformar la Constitución es un hecho mayor. La Constitución está hecha para que sea difícil reformarla y está bien, para que sea duradera y sólida. Y si se lograra reformarla hoy con las modificaciones que propone el legislador y dentro de 2 o 3 años alguna situación nacional cambia y tenemos a los militares en la calle, ¿cómo hacemos? Por Constitución, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que dormir nunca en la protección de la democracia, en nada, como lo han demostrado los hechos recientes. Por lo tanto, estoy en contra de lo que plantea. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos las preguntas que han estado enviando al 092-000-200 y tenemos algunas preguntas para la precandidata Carolina Cose. Estuvo hablando sobre el tema económico y uno de los conceptos es que la política económica ha sido confiable y hay que seguir así. El déficit es un indicador importante que se debe cuidar. Hay que reducir el gasto, pero magia no se puede hacer. Concretamente, el programa del Frente Amplio plantea analizar la posibilidad de gravar más al capital. Si es electa, ¿cree que hay margen para ir por ese camino? Se verá, la verdad que se verá. Hoy yo voy a considerar todos los aspectos del programa que marca una intención, después está la realidad y como he dicho, mis énfasis están por el lado de generar más y mejor trabajo y de aumentar los ingresos de esa manera. Veremos, hay que verlo y es algo que se trabajará. ¿Cuál es el plan de alguna manera para equilibrar ese déficit fiscal? Bueno, ya lo dije. Lo repito. Sí. Bueno, lo que creo es que hay que tener una política activa anticíclica,
para dinamizar la economía, generar trabajo, hacer que nuevos rubros que ya existen y que son exitosos se desplieguen más. Por ejemplo, hay rubros, capaz que poniendo algún ejemplo se entiende mejor, hay rubros de altísimo valor agregado que están concentrados en Montevideo y por la estructura de telecomunicaciones que tenemos se pueden generar puestos de trabajo en el interior, muchos puestos de trabajo en el interior, en esos rubros que tienen salarios más altos que el promedio industrial, bastante más altos, y que son rubros netamente exportadores. CUTI, Antel y el Ministerio de Industria llevan adelante un proyecto para llevar trabajos de software al interior. Tenemos la industria, tenemos la gente capacitada, tenemos la infraestructura de telecomunicaciones. Falta una política pública que lo promueva. Eso es algo, por ejemplo. Seguimos con las preguntas. Dijo que hay que hacer algunas cosas mejor y otras nuevas. Sí. En materia de seguridad pública, ¿puede decir algunas concretas en lo que habría que hacerlo mejor y otras que haría nuevas? Sí. Bueno, con respecto a hacerlo mejor, me parece que generalizar las prácticas buenas que han dado buen resultado, y se menciona operativos que han sido exitosos notoriamente, generalizar eso. Para generalizar eso, por lo que tengo entendido, se necesita focalizar mucho en determinado tipo de capacitaciones y de prácticas dentro de las fuerzas, ¿verdad? Así que eso con respecto a hacerlo mejor. Con respecto a cosas nuevas, me parece que lo que dije de integración del trabajo en el territorio es algo nuevo, porque no estoy hablando de coordinación, estoy hablando de integración. Cuando uno coordina puede ponerse de acuerdo en lo que va a hacer y uno le dice a cada institución, bueno, vos manda 2, vos manda 3, vos manda 3. Integrar en el trabajo implica tener un proyecto común, discutirlo, articular las acciones. Es otra calidad de trabajo, es nuevo. Bueno, seguimos con las preguntas del público. Una dice que la carga impositiva para las empresas uruguayas es sensiblemente importante, no incentiva el crecimiento y la creación de nuevas empresas. Hoy se está hablando a nivel mundial de que es necesario bajar esa carga para incentivar el crecimiento económico. ¿Cuál es la opinión de usted respecto al sistema impositivo uruguayo? Sí, en el mundo que habla de bajar la carga impositiva tiene de las cargas impositivas más altas del mundo, así que esa afirmación es cuestionable, ¿no? El mundo desarrollado tiene una carga impositiva mucho más alta que la de Uruguay. Siempre me parece que es bueno revisitar los estímulos y creo que hay que visitar algunos estímulos, sobre todo para premiar la inversión de las pequeñas y medianas empresas, que generalmente no aplican a la ley de inversiones. No sé por qué, porque pueden aplicar. Así que, por ejemplo, me parece que ahí hay un desafío de difusión importante. Las pymes no aplican cuando invierten en esto y podrían. Ahí hay algo que tenemos que trabajar en difusión y también estudiar, y eso no lo tenemos terminado, pero lo que sí nos preocupa es estudiar algún incentivo que permita que el incentivo te acompañe en el flujo de actividad de un año, de alguna manera. Esas cosas va a haber que hacerlas tipo con pruebas limitadas, acotadas a un tiempo y a un sector, para medirlas y después ir viendo de expandirlas. Pero es un tema que hay que mirar, sí. También me parece parte de una política anticíclica. Alguien del público, que el teléfono termina en 076, le pregunta cuál cree que es la principal preocupación de los uruguayos hoy. Una. La seguridad. Bueno, como precandidata, uno de los planteos que también recibimos del público es
si usted piensa debatir con los otros precandidatos de Frente Amplio y si, llegado el caso, si gana la interna, está dispuesta a debatir con el otro candidato de la oposición que llegue hasta el balotaje. Yo creo que en el Frente Amplio, para debatir, tenemos al Frente Amplio, tenemos nuestros espacios, nos llamamos por teléfono, nos reunimos, conversamos. No me parece que sume nada que hagamos un debate en público. Nosotros creo que protegemos mucho la unidad, no con el silencio, sino con la participación y con una fluida comunicación entre nosotros. Debatir con mis compañeros no estoy de acuerdo, no me parece bueno para el Frente Amplio. ¿Y luego? ¿Le parece bien después? Y después se verá. ¿Pero está abierta a debatir si llega usted a ser la candidata? Puede ser, no tengo ni un sí ni un no es algo a lo que me niegue. ¿Pero no lo ve como algo importante para que la gente decida? Yo, ¿saben lo que tengo? La duda que tengo. La duda que tengo es que no lo digo por ustedes ni por las preguntas, pero en estos días a uno le hacen muchas preguntas, ¿no? En distintos medios. Y no la gente me pregunta otras cosas, pero hay algún conjunto de preguntas que yo a veces siento como que me dan la sensación como que se estuviera planteando esto como una competencia, pero tipo de maquinita, tipo de game over. Yo siento eso. Es que debo ser yo el problema, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece importante en una campaña política es el factor educativo. La política no se hace para ganar. La política se hace para que el país se conduzca y avance en una dirección, ¿verdad? El Frente Amplio, que durante muchos años perdió, vaya se hizo política y puso temas en el centro y contrarrestó unas visiones con otras. Eso es hacer política, desde el gobierno también, desde el poder también, ir planteando siempre lo siguiente que tenemos que pensar y los problemas que tenemos, cómo tenemos que pensarlo. Entonces, ¿política es un show? ¿Cómo educo mejor a la gente? Proponiéndole preguntas, reflexión. Por eso me cabe la duda de si es la forma de hacer política en los tiempos que corren, con una juventud que no está para esos shows. Está mucho más en serio la juventud de lo que creemos y quiere ser parte de la solución. Entonces, si tenemos gente que puede caer en la indiferencia, yo no sé si llevar las cosas a plano de... A veces siento que me lo plantean así. Es un sentimiento. Yo voy a hacer una pregunta ahora que es mía y espero que no sea de maquinita, pero bueno. Usted dijo recién que no quiere enfrascarse en la discusión de las horas docentes, que de repente es burocrática, o entendí bien, ¿no? No, del sistema yo no dije eso. Ah. Yo no dije que no quiero enfrascarme, yo quiero enfrentarlo. Ajá. Obviamente. Lo que dije es que no quiero mezclarlo con los problemas más profundos. Okay. Digo que las cuestiones que son de carácter administrativo, discutirlas de otra manera y no mezclarlas con problemas educativos. Eso es lo que dije. Porque en el sistema de horas docentes hoy, por ejemplo, si usted quisiera dar clase, que es ingeniera, en un liceo público de matemática o un colega suyo, hoy por el sistema que rige en el estatuto docente en los liceos públicos, tiene prioridad un estudiante que haya terminado primero en el IPA, es decir, que esté anotado en segundo pero que no lo haya aprobado, con solo primero del IPA, tiene prioridad sobre usted que es ingeniera. Y eso deriva en que muchos liceos tienen profesores que tienen solo primero terminado en el IPA. Y yo creo que es un problema importante. No sé si usted lo ve así, pero...
es un problema que habría que encarar para que, Sí. para que las clases mejoren. Estoy de acuerdo que es un problema que habría que encarar y creo que tendríamos que ver las formas de encararlo. Una forma, por ejemplo, que se me está ocurriendo ahora, pero porque la conozco, es esta. El Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil, el INPA, que queda en Río y que es la referencia de la investigación en matemática en Brasil, donde están los profesores que escriben los libros que se estudian acá en las maestrías y los doctorados, empezó hace unos años un programa liderado por el matemático que ya no está con nosotros, Elon Layes Lima, de clases de verano para los profesores de secundaria. Entonces, científicos de primer nivel, créanme que eran de primer nivel, y lo siguen siendo, le daban clases a los profesores de secundaria. Yo tuve oportunidad de estudiar en el INPA una parte de mi maestría y vi, era un verano, y vi auditorios repletos de profesores de secundaria con un científico dando clases, y cuanto más sabe una persona, más capaz es de bajar al otro para llevarlo para arriba. Entonces, yo creo que una de las formas que vamos a tener que introducir es que quizás en los centros educativos, fuera de horario, algunos profesores universitarios que quieren ayudar, que quieren hacerlo, tengan la oportunidad de dar clases de matemática, de física, opcionales. Y estoy segura que se van a terminar llenando. Así que ese tema tiene muchas aproximaciones. Tiene aproximaciones punitivas y tiene aproximaciones estimulantes. Y habrá que ver cómo irlas manejando. Okay. Perdón que insista con el tema económico. No, está bien. Hay algunos precandidatos, lo hemos escuchado a Luis Lacalle Pou decir, proponer un shock de austeridad con un ahorro de $900 millones. ¿Usted piensa que es necesario hacer un ajuste del gasto del Estado en un próximo periodo de gobierno? Yo cuando escucho a un Lacalle decir shock de austeridad, me sale una motosierra. ¿Por qué? Y porque sí. Porque sí. ¿Usted qué idea tiene de hacer ajuste de gasto? Los gobiernos del Frente Amplio han venido haciendo realmente un control, como decía, una política macroeconómica seria, un manejo profesional de la economía, y es como creo que debe seguirse haciendo. Introduciendo más digitalización en el Estado, transparentando más los trámites, limitando la burocracia, como se ha venido haciendo y más. Le traslado la última pregunta del público. ¿Qué políticas visualiza para la situación de cárceles y personas que salen de la cárcel? Sí, ese es un tema que me parece que vamos a tener que tener una mirada nueva también, que creo que en algunos aspectos se ha avanzado, pero sin duda el tema de la obra pública y las cárceles va a ser un desafío del próximo gobierno y seguramente tendremos que estudiar la forma de hacerlo más efectivo. Creo que con la rehabilitación también tenemos un problema y creo que muchos de estos problemas no son solo del Poder Ejecutivo. Creo que hay que sentar a la mesa al Poder Judicial, al Poder Legislativo y varios de esos temas resolverlos en conjunto. No creo que se puedan resolver solo desde un solo poder. Muy bien, muchas gracias a la precandidata y muchas gracias a todos por la presencia. Gracias, de verdad. Muchas gracias, ingeniera Carolina Cose, también a quienes nos acompañaron en el panel, los periodistas Valeria Gil y Leonardo Abercon, a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Los invitamos para un próximo encuentro luego de la Semana de Turismo, recibiendo a Luis Lacalle Pou. Que tengan muy buenos días.